Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Aquí tengo que hacer algo. Permítame. Bueno. Como bien saben ustedes, nos estamos ubicando en el capítulo 9, dentro de lo que Dios nos ha permitido leer, capítulo 9 de Mateo. Estamos acá precisamente considerando esta serie de milagros, seguidilla de milagros. Hablábamos de la sanidad del mudo endemoniado, capítulo 9, del 32 al 34. Entonces, ¿qué hablábamos básicamente de esta sección? Bueno, este hombre no solamente está endemoniado, sino que el estar endemoniado le hacía estar en una condición física frágil, ¿no? O sea, tenía una discapacidad. En este caso, dice que este hombre era un endemoniado mudo y pues esa mudez producto de estar endemoniado. Habíamos aclarado varias cosas en este punto. Primero, pues que el pecado, hemos dicho, hizo que la muerte entrara al mundo, a este mundo caído, y por consiguiente si hay muerte hay enfermedades. O sea que la enfermedad es consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Por lo cual todos los seres humanos, como somos descendientes de Adán, entonces recibimos como herencia pues esa muerte, pero también la enfermedad, la debilidad, el envejecernos. Todo eso hace parte de nosotros vivir en un mundo caído. Bien, entonces eso es lo primero, y con esto primero decimos pues que tanto creyentes como no creyentes se enferman. Creyentes como no creyentes se enferman. Bueno, en segundo lugar, decíamos que no todas las enfermedades son producto de pecados específicos. Recuerda que habíamos citado Juan capítulo 9 del 1 al 3. Los discípulos pues preguntaban, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido así? Y el Señor les decía que no fue ni sus padres ni él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en esta persona, y así fue, ¿no? Entonces no fue por culpa, digamos, de un pecado de un abuelo o de los padres que el Señor se la cobró, por así decirlo, a este hombre. Entonces no es producto de pecados específicos. Segundo, no es producto de los ataques del diablo, no siempre. Sí hay momentos en que los problemas físicos y enfermedades pueden ser producto de ataques del diablo, pero enfatizamos dos cosas, ¿cierto? Dios lo permite bajo su consentimiento. O sea, el diablo no puede venir indiscriminadamente y atacar la vida de una persona. Eso es bajo el consentimiento y la autorización de Dios. ¿Qué casos habíamos considerado? Habíamos considerado el caso de Job, Job capítulo 2 del 4 al 7. O sea, no solamente Satanás hizo estragos en los bienes de Job por el permiso de Dios, sino que también solicitó permiso para hacerle daño físicamente sin quitarle la vida. Entonces fue cuando Job fue herido con una sarna en su cuerpo. Entonces, ¿ocurre? Sí, ocurre bíblicamente, está la prueba. Lo mismo con Pablo, un mensajero de Satanás, ¿cierto? Un aguijón en la carne.
Pablo dice que un mensajero es Satanás, o sea que el enemigo puede causar enfermedades en las personas, pero Dios está siempre al mando y siempre tiene el control y Él determina si lo permite o no lo permite. Y si lo permite, tiene un propósito. Recordemos el propósito en Job, glorificarse de tal manera que Job conociese a Dios en una dimensión en que antes no lo conocía. Después de esas pruebas, Job tuvo una dimensión más completa de Dios. De hecho, fue más humilde, dice, por tanto me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cierto? Entonces Job pasó, digamos, a un grado mayor del conocimiento de Dios. Lo mismo en el caso de Pablo. Entonces, ¿qué le enseñó, por ejemplo, o por qué permitió el Señor ese aguijón en la vida de Pablo, que un mensajero de Satanás le oprimiese? Dice, para que él reconociese que el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad, aunque era una debilidad física, pero el Señor le permitió gloriarse en esa enfermedad, en esa debilidad. Bien, entonces no siempre es a causa de ello. Y tercero, por posesión, ¿sí? Como en el caso que estamos considerando aquí, habíamos dicho que sí, es posible enfermedades por posesión, sí, pero no podemos decir que todos los casos se deben a ello. ¿Cómo? ¿De dónde estamos sacando todo esto? Pues de la misma escritura, para no entrar en conjeturas. Bien. Otros casos de enfermedad por posesión, ya habíamos hablado allí en Marcos capítulo 12 del 22 al 23, un caso muy similar, una persona discapacitada, creo que además de muda, sorda. Y, sí, permítame, es que no quiero, allí en Mateo capítulo 12, versículo, capítulo 12, versículo 22, decía que tenemos que revisar. Entonces fue traído a un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Entonces, ¿cuál era su discapacidad? Ceguera y mudez. ¿Se dice mudez? Y por eso dice que por esa razón dice que le sanó. O sea, hubo liberación y hubo sanidad por consiguiente. Con la sanidad que habíamos dicho, bueno, aquí hay otro caso que también es de un hombre sordo y tartamudo, pero aquí no se dice que esté endemoniado. Entonces el Señor trata las dos situaciones. Una persona endemoniada con una limitación física. Otra, una persona con una limitación física, pero no producto de estar endemoniada. ¿Listo? ¿Cuál es la reacción de las personas? ¿Cuál es la reacción de las personas en ese momento? Bien, pues dice que glorificaron a Dios, ¿cierto? Versículo 33, y echado fuera el demonio, el mudo habló y dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces, las señales que estamos viendo, además de certificar que el Señor es el Mesías, también evidencian su compasión, ¿cierto? Pero sobre todo, al ver esta sanidad, las personas reconocen que Él es el Mesías. Dice, nunca se ha hecho cosa semejante en Israel. Eso incluye quizá lo que ocurrió en días de Elías y en días de Eliseo, ¿sí? Pero, por otra parte, ¿cuál fue la reacción de los fariseos frente a esa sanidad? Entonces, versículo 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Entonces, ellos argumentaron esto. Y más adelante, Mateo capítulo 12, del 22 al 37, ellos dicen lo mismo. Y el Señor en esa ocasión, por Belcebú, ¿cierto? Y entonces el Señor les reprende y les dice que básicamente cómo podía Satanás echarse fuera de él mismo, ¿cierto? O sea, no había sentido en el argumento que ellos decían. Y además de eso les advirtió que toda blasfemia contra el Espíritu Santo, pues no sería perdonada, sino que dice serán reos de muerte. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu de Dios?
habíamos dicho, y de acuerdo a lo que estamos leyendo más adelante, es atribuirle al Espíritu de Dios o a Dios, ¿cierto?, que las obras que hace son del adversario. En eso consiste la blasfemia, según lo que estamos viendo. O sea, decir que no fue Dios quien lo hizo, sino que fue el enemigo, y eso es una blasfemia, dice allí, imperdonable. Respecto a eso, muchas personas de pronto tienen miedo o temor de haber cometido ese pecado imperdonable, pero el solo hecho no tiene perdón. Pero ¿en qué momento? Sí, pero eso va también en la cuestión de que las personas se endurecieron y ya no quieren saber más de Dios, es decir, se han cerrado a la obra de convicción del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pues yo creo que estas personas, al hacer eso, esas personas le están diciendo a Dios voluntariamente y deliberadamente que no quieren nada con Él. Entonces, bueno, en ese caso no hubiese blasfemado contra el Espíritu, en ese caso, porque si vuelve, no lo hubiera cometido, creyó haberlo cometido, porque toda persona que viene a Dios es evidencia de que esta persona no ha blasfemado contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque esta persona recibió la convicción del Espíritu. Entonces toda persona... No aplicaría para hoy en día, ¿por qué? Porque es que en ese momento estaba el mismo Señor, Dios con nosotros, Emmanuel, les habló, les hizo milagros, o sea, en específico, Él mismo se reveló a ellos y no lo quisieron aceptar. O sea, viendo sus milagros, escuchando su voz, ellos lo rechazaron. Eso ya es, o sea, no hay más oportunidad para ellos, porque rechazaron la palabra, rechazaron los milagros, la presencia de Él entre ellos. Para ellos no hubo más oportunidad porque rechazaron todo. Bueno, bueno, Miguel afirma, me parece convincente, que hoy en día no aplicaría porque pues ya no está el Señor, o sea, ya no está el Señor para que le rechacen en sus milagros, en sus obras, físicamente, corporalmente no está, ¿cierto? Entonces, que no aplicaría para hoy, pues parece convincente, pero yo creo que la persona que dice que blasfemó contra el Señor y vuelve, ¿cierto?, es evidencia de que nunca blasfemó, porque es que la blasfemia es cerrarse completamente a Dios, ¿cierto? Sí, una persona se condena porque definitivamente cerró, rechazó toda la revelación, ¿cierto? Todo lo que Dios le quiere mostrar. Entonces, su merced dice, si alguien blasfemó contra el Espíritu y se quiere arrepentir y quiere volver, Dios lo perdona, pues creo que esa persona, si vuelve a Dios, es porque nunca blasfemó contra el Espíritu de Dios. No lo pudo haber hecho porque una persona que blasfeme contra el Espíritu de Dios definitivamente se está cerrando, ¿cierto? Es como los que ¿se acuerdan los domingos? El que se deja marcar por la bestia, ¿cierto? Entonces preguntaríamos lo mismo, bueno, y una persona que se dejó marcar y dice, ay, estoy como arrepentido. No, ya esa persona definitivamente se cerró a la convicción y a la luz de Dios. Entonces, creo que no solo aplica al tiempo del Señor Jesucristo, sino aún hoy en día. Pero si alguien vuelve al Señor es evidencia de que no ha blasfemado contra el Espíritu. El que rechaza al Señor, Dios lo entrega a una mente reprobada, dicen Romanos, y, o sea, como quien dice... El que rechaza al Señor, según Romanos, capítulo 1, es que evidencia que Dios le entrega a una mente reprobada. Por lo cual, pues ya en ese caso, esa persona ha determinado. ¿Sí? ¿Está claro en eso? Si vuelves porque no blasfemó contra el Señor, pero evidencia que blasfemó es que no quiere volver a saber más de Dios y definitivamente no regresa. Entonces, en ese caso, sí lo cometió. Entonces, porque imagínese que uno con la convicción del Espíritu y después diga, ay Señor, ya no me perdona, y vivir toda una vida así, pues bajo esa convicción y al mismo tiempo que Dios no le perdone,
pues creo que eso no tiene coherencia con las Escrituras. Bien, seguimos. ¿Qué hicieron estos fariseos? Se cerraron completamente. Y dése cuenta que ellos hasta el final, muchos de ellos, de pronto hay unas excepciones, pero por lo menos la mayoría de los fariseos se cerraron hasta el final, porque es que lo que cuenta Miguel, todo lo vieron, o sea, el mismo Dios hecho hombre en medio de ellos, los milagros, las obras, ¿cierto? La manera de enseñar, la autoridad, el haber resucitado, y con todo y eso, en lugar de arrepentirse, contrataron y sobornaron unos soldados para que dijesen, no, digan que es que vinieron de noche sus discípulos y se lo llevaron. O sea, en vez de reconocer, ¿cierto? No, ellos siguen empecinados en su posición, en su postura. Entonces, yo creo que esas personas sí, todo eso evidencia que blasfemaron contra el Espíritu, porque siguieron en ese caminar y ya ellos deliberadamente pues prosiguieron así. Lo mismo, creo que esto también tiene que ver con Hebreos. Hebreos también habla de esas personas que pecan voluntariamente, dice que ya no hay nada más que hacer, sino que les queda una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de consumir a los adversarios. Son aquellas personas que han determinado en su corazón seguir adelante en su pecado y no volver a Dios. Entonces, en ese caso, sí es probable que hayan blasfemado contra el Espíritu, es decir, que hayan rechazado la obra del Espíritu de Dios y además le hayan atribuido al Espíritu de Dios que las obras no eran del Espíritu sino del enemigo. Entonces, por eso vemos estos pasajes. Utley comenta lo siguiente, ya lo habíamos leído anteriormente, dice: la actitud de los fariseos de negar el poder y la autoridad de Jesús los llevó a un pecado imperdonable de volver para sí mismos la luz de Dios en oscuridad. Y ante esto surgiría una pregunta: ¿por qué hay dos reacciones tan distintas? ¿Por qué unos ante esa misma luz se arrepienten y otros ante esa misma luz se endurecen aún más? ¿Qué razón habría para que eso ocurra? Pues bueno, el Señor Jesús dice en la Biblia, comenzando, creo que es por 2 Corintios, gracias damos a Dios porque Él nos lleva siempre en triunfo y por donde vayamos manifiesta el olor de su conocimiento. Para los que se vuelven a Dios es olor fragante, ¿cierto? Pero para los que no se vuelven a Dios es prácticamente un indicio de juicio. ¿Por qué? Porque rechazaron la luz. Rechazaron la luz. Esto lo encontramos, lo que estoy mencionando, lo encontramos en el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es decir, el mensaje que predicaba Pablo produjo dos reacciones completamente distintas. Un mismo mensaje, dos decisiones. Unos, ¿cierto?, se pierden, rechazan el mensaje. Otros, ante esa misma luz, se salvan. Eso lo vemos constantemente en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, frente a la predicación y los milagros de Pablo, unos se convertían, otros se endurecían. Y entre ellos, judíos. Pero dése cuenta que ante un mismo mensaje, unos se arrepentían, otros se endurecían o sentaron una postura y de ahí no se movieron. Por ejemplo, el sermón de Pablo en Atenas. Al predicar el mensaje en Atenas, ahí en el Areópago, pues hubo dos reacciones. Los que dijeron, estás loco, ¿cierto? Ya después lo vamos a escuchar hablar de esas cosas. Pero otros se convirtieron en ese mismo mensaje. ¿Se da cuenta? Entonces, para unos, olor de, dice acá, olor para salvación y otros olor para perdición. También en 1 Pedro capítulo 2, del 4 al 8, vemos que Jesús, ¿cierto?, es la roca. Para unos, Él es precioso, o sea, los que se salvan. Pero para los que no creen, dice que esa piedra que los edificadores rechazaron ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿cierto? Entonces,
es lo que leemos precisamente ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante, pero específicamente versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La misma palabra que es para salvación, a los que no creen, les vino a ser ¿para qué? Para condenación, porque rechazaron la luz, lo que estamos hablando ahorita. Están rechazando al Hijo de Dios. O sea, si Jesús no les convence, ¿quién los va a convencer? Si la luz de Dios ha sido claramente mostrada a sus vidas, entonces, ¿quién los va a convencer? Esto me hace acordar, en alguna ocasión yo le estaba compartiendo a una muchacha allá en Salinas Plaza, en uno de esos locales comerciales de ropa, y le estaba compartiendo, y era una muchacha que decía que había conocido de Dios, que ella asistía a una iglesia, pero que ella sabía que estaba en pecado, que ella estaba viviendo en adulterio con una persona que no era su esposo. Es más, ese hombre había dejado a su esposa y que por esa razón ella había cortado con Dios, que ella sabía que estaba mal, pero que no podía dejar de vivir lo que estaba viviendo. Entonces yo creo que ahí es lo que estamos hablando. Si no se arrepiente, o sea, no la estoy condenando. Si esa mujer, porque estoy hablando hace como 5 o 6 años, no recuerdo, pero si desde ese momento hasta ahora se ha convertido, pues, ¿qué parece ser? Que esta persona ha rechazado completamente, pues, a Dios, y deliberadamente lo está rechazando frente a la luz que se le está proclamando, ¿no? Entonces, ante el Señor, ya dijimos, 2 posibles reacciones: o le aceptamos o le rechazamos. No hay términos medios, ¿sí? No hay terceras opciones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 9 al 11 dice que ¿a quién va a engañar la bestia? Al anticristo, al final de los tiempos. Va a engañar a aquellos que rechazaron la verdad. Y dice la Biblia que por esto Dios les envía un poder engañoso, o les permite caer en ese poder engañoso, para que crean a la mentira, por cuanto no creyeron el amor de la verdad. O sea que si nosotros no recibimos la verdad, automáticamente estamos abrazando la mentira. No hay términos medios. O sea, no es que yo quedo en la mitad, o sea, ni con Dios ni con el diablo. No, aquí no hay tal como esos partidos políticos. No, somos del centro, que ni de izquierda ni de derecha. Y en últimas no sé, o sea, no tienen una directriz clara. Y aquí no hay tres, aquí no hay izquierda, derecha y centro, no. Aquí el Señor le va a decir a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, traen el gozo del Señor. Y a los de la izquierda, apartados, o sea, los cabritos, apartados. Por eso no hay posibilidad de tibios, ¿no? Y si, yo creo que esto nos redarguye bastante. Por lo menos a mí me redarguye, porque uno a veces tiene actitudes mediocres en la vida cristiana, acciones mediocres, pensamientos mediocres, y yo creo que esto nos tiene que definir. O estamos o no estamos. El Señor dice más adelante, no recuerdo el pasaje claramente, sí, creo que es Mateo capítulo 12, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Sí ve? El Señor no da opciones en la mitad. O sea, yo no soy ni de los que recogen ni de los que desparraman. O sea, no, ni hago una cosa ni hago otra. No, el Señor está dejando lo que usted me está compartiendo. O estamos o no estamos. O estamos o no estamos. Entonces aquí tenemos que sentar una postura clara por el Señor y pedir al Señor que ya no haya más mediocridad en nuestras vidas. No que a veces sí, a veces no. No tenemos que definirnos claramente. Porque si no somos de los que dicen, como estos hombres dice: nunca se ha visto tal cosa semejante en Israel, pues entonces seríamos de los otros, ¿cierto? De los que han rechazado la luz. Entonces, esto es para que lo meditemos y reflexionemos. Bien, pasamos a la última parte. Jesús, su ministerio y las multitudes.
versículo 35 al versículo 38. Ojo, ahí dice 37, pero es 38. Es 38. ¿Listo? Entonces vamos a leer del versículo 35 al versículo 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta allí entonces vamos a considerar que el énfasis, sobre todo en los capítulos 8 y 9, se ha centrado en las necesidades físicas de las personas. No con esto digo que el Señor haya ignorado las necesidades espirituales, pero ¿en qué se ha ocupado Mateo? Mateo se ha ocupado de narrar las sanidades físicas. Ese ha sido el énfasis de Mateo en capítulo 8 y capítulo 9, hasta este punto. O sea, aquí hay como un punto de inflexión con respecto al tema. ¿Cuál ha sido el tema hasta ahora? Milagros, sanidades y prodigios. Pero a partir de este punto es como la preparación al capítulo 10. Recordemos que los versículos y los capítulos son divisiones humanas que nos sirven bastante porque nos podemos ubicar, pero no siempre, o sea, no siempre los capítulos guardan contexto. Es decir, que ya debería ser el capítulo 10 lo que vamos a empezar a hablar, porque ya el Señor va a hablar de las necesidades espirituales. Sin embargo, aunque no se acaba el capítulo 9, el Señor va a empezar a dirigir a sus discípulos sobre las necesidades espirituales. ¿Y cómo vamos a ver que el Señor se enfoca en las necesidades espirituales? Pues es en lo que nos vamos a ocupar a continuación. ¿Sí? ¿En qué se ha ocupado Mateo antes? Sanidades físicas. Pero ahora ¿en qué se va a ocupar? Final del capítulo 9 y todo el capítulo 10 se va a ocupar de las necesidades espirituales y el anunciar el evangelio. No significa que ya no haya más milagros o más sanidades o más prodigios. No, sí los van a ver, pero a diferencia de que ahora va a involucrar a los discípulos y de que ahora, ¿cierto?, les encarga a ellos que prediquen el evangelio. Entonces, con este preámbulo en mente, pues vamos a proseguir. ¿Bien? Entonces, el versículo 35 es como un resumen de lo que el Señor ha venido haciendo hasta este punto. ¿Qué ha venido haciendo? Capítulo 9, versículo 35, dice aquí, acá. Versículo 35, entonces es un resumen de las actividades del Señor. Ese es el resumen que vamos a considerar, ¿sí? Y del versículo 36 al 38, ¿qué está haciendo el Señor? Compartiendo su corazón con los discípulos, compartiendo su compasión con respecto a las multitudes. Entonces vamos a ver aquí como un resumen del ministerio de Jesús, ¿sí? Como una recapitulación. Versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto es muy similar a lo que leíamos en Mateo hace ya bastante tiempo. Mateo capítulo 4, versículo 23, dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre la gente. ¿Se da cuenta en qué se ha ocupado el Señor todo este tiempo? Bien. Entonces, ¿qué incluía el ministerio de Jesús? ¿Qué incluía el ministerio de Jesús? Viajes, porque el Señor recorría las regiones, Galilea, Judea, estuvo en Samaria también. Bueno, Mateo no lo está mencionando todavía que haya estado en Judea o que haya estado en Galilea, pero parece que el Señor
ya había estado antes, según nos cuenta Juan. Bien. ¿Qué más incluye? Enseñanza. ¿Dónde enseñaba el Señor? En las sinagogas. En las sinagogas. ¿Cuándo? Los sábados, que era el día que se reunían, el día de reposo. ¿Qué tan bien involucraba el ministerio del Señor Jesús? La predicación a quién, al pueblo. Por eso yo enfatizo, una cosa es en las sinagogas, porque en las sinagogas estaban de lleno los judíos eruditos, estaban pues quizás esas personas que tenían conocimiento, los doctores de la ley, pero cuando se dirigía al pueblo, pues se dirigía a personas quizás no instruidas, personas más bien como del común. A ese tipo de personas el Señor se dirigía. ¿Dónde predicó él? Hasta en la playa, ¿se acuerdan? En alguna ocasión le pidió a Pedro ¿cierto? Que desde la barca él predicaba, ¿cierto? Porque había mucha gente, entonces le tocó en la barca. A eso me refiero con predicación. Le predicaba, ¿se acuerda que el Señor no hacía acepción de personas? Tanto a los doctores de la ley como también a las personas más sencillas. ¿Qué también involucraba el ministerio del Señor? Los milagros, por supuesto. Ya dijimos que los milagros certificaban y era como la carta de presentación del Señor frente al pueblo. Entonces, en eso consistía el ministerio del Señor, ¿no? Ahora, aquí también vemos que el Señor trata, bueno, aquí como que dése cuenta cómo menciona Mateo. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo primero que menciona Mateo? Predicaba y enseñaba. ¿Sí ve? Y luego habla de los milagros. ¿Será arbitrario este orden? Es decir, ¿fue al azar? No, yo creo que Mateo probablemente está dándole importancia más a qué. ¿Le está dando más importancia a qué? A la predicación y luego sí los milagros, ¿sí? Es como si estuviera ocurriendo eso. Recuerda el sermón del monte. Después de que el Señor baja, es cuando sigue con las sanidades. Pero Mateo parece que trata de darle más atención a la predicación. O sea, el Señor no había dejado de predicar, seguía predicando. ¿Sí? No significa necesariamente que primero llegó el leproso y primero le predicó y luego lo sanó. No. Estas sanidades que hizo en primer lugar muchas veces fueron como un aliciente, un estímulo o una razón para que quienes la recibían también recibieran ¿qué? La palabra, el evangelio. Claro, porque al ver esas sanidades, pues eso les llevaba a creer en Cristo. Un ejemplo es el que encontramos otra vez en Mateo capítulo 9. ¿Qué hizo con el ciego de nacimiento? Primero, ¿qué hizo? Lo sanó. Y después, bueno, más adelante al final, vuelve y lo encuentra. Después de que se confrontó con los fariseos, después de que lo expulsaron por parte de los religiosos, fue expulsado. Al final el Señor otra vez lo ve. Y el Señor le dice, bueno, ¿crees? Y crees en el Mesías, no recuerdo exactamente cómo dice, pero dice el ex ciego, ¿y quién es Señor, para que yo crea? Pues al que lo estás viendo. Dice, creo, Señor, y le adoró. ¿Sí ve? Entonces, primero la sanidad física, pero la sanidad física, ¿qué lo condujo en últimas? Complementar con la predicación. No, es que cuando complemento, no, yo creo que es al revés. Primero la predicación y el complemento son los milagros. ¿Sí? No significa que primero predicación y luego milagros. Estoy diciendo que el énfasis principal pues es el mensaje. De hecho es el mensaje, porque igual se sanaban, pero ¿qué iba a pasar con el tiempo? Igual morirían. Entonces las sanidades eran más bien como la carta de presentación del Señor, es como la certificación para manifestarse como el Mesías. ¿Sí? Bueno, entonces hasta aquí hablamos de este punto, que incluía el ministerio del Señor, pero ahora vamos a hablar del Señor Jesús y las multitudes. Versículo 36 al 38. Entonces vamos a considerar tres aspectos del versículo 36 al 38. ¿Cuál es el tema central del 36 al 38? Jesús, bueno, aquí me faltó una cosita.
Jesús, las multitudes y los discípulos. En eso se ocuparía, digamos, el versículo 36 al 38. Hay tres grupos principales. Bueno, el primero, el Señor Jesús, que es fuera de serie, ¿sí? Segundo, las multitudes, y tercero, los discípulos. Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, tomemos el versículo 36 versículo 36 al 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta aquí entonces la lectura. Tres aspectos identificamos acá. Primero, ¿qué podemos ver? La compasión del Señor Jesús. En segundo lugar, la necesidad de las multitudes. Y en tercer lugar, el deber de los discípulos. Entonces, tres grupos de personas. Bueno, el Señor como grupo aparte porque pues, es el Mesías, ¿no? Primero vamos a hablar entonces de la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Dice que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. La palabra compasión, no sé si tengo aquí la definición. Sí, ahí está. La palabra compasión traduce un término griego que literalmente significa retorcerse en las entrañas. Retorcerse en las entrañas, en los intestinos. Y parece como una palabra como muy soez y como muy pues extravagante. Pero es que literalmente la palabra en griego es lo que dice. Retorcerse en los intestinos. Y es una palabra que también aparece en Lucas 15:20 para expresar lo que sintió el padre cuando vio al hijo pródigo, el que había malgastado los bienes, regresó y dice que tuvo compasión, es decir, se le retorcieron los intestinos, pero no por enfermedad de dolor de estómago, nada de eso, sino porque estaba lleno de compasión por esa persona, se conmovió. También decir que, o sea, eso es un sentimiento de las entrañas. Correcto, es un sentimiento de las entrañas, del corazón, que va más allá que una simple emoción física, ¿cierto? Sino que le ha impactado hasta lo profundo. Sí, Señor. Entonces, el ministerio y los milagros realizados por el Señor no solamente evidencian que Él es el Mesías, que también está expresando el Señor Jesús al sanar a las personas y liberarlas de los demonios. ¿Qué está expresando el Señor? Además de ser el Mesías. Que tiene compasión de las personas, que les importa, le importa al Señor las vidas de ellos. Es de la incumbencia y la importancia del Señor. Él no solo sana para que crean que Él es el Mesías, sino también el Señor expresa a través de las sanidades su compasión. ¿Se acuerda cuando hablábamos de que la niñita la sanó y qué dijo después de que la resucitó? ¿Se acuerda? Que le dieran de comer. O sea que desde el momento en que volvió a estar viva físicamente, expresó su preocupación hacia la niña. Entonces, el Señor sencillamente está expresando su compasión. ¿Bien? Entonces, así como está reflejando el Señor su misericordia. Eso es lo que está reflejando el Señor, básicamente aquí, su misericordia, ¿no? Aquí en Mateo capítulo 20, versículo 28, Mateo capítulo 20, versículo 28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir y dar su vida en rescate con muchos. ¿Qué estamos viendo allí? Su compasión. ¿Listo? Otro aspecto, ¿qué hace que el Señor sea compasivo además de lo anterior? O sea, además de expresarlo con los milagros. También uno de los aspectos que al Señor le permite compadecerse de nosotros, antes de que pues, les diga qué es ese aspecto, vamos a leerlo de la misma escritura. Hebreos capítulo 4, versículo 15, nos muestra la compasión del Señor. ¿En qué se basa la compasión del Señor? Porque estamos hablando de su compasión, de acuerdo al versículo 36.
Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, otra de las razones por las cuales el Señor Jesús se hizo hombre fue para identificarse con nosotros, identificarse con nuestras debilidades y asimismo poder expresar hacia los seres humanos ¿qué? ¿Expresar qué? Compasión. Compasión. Estoy buscando otro. Bueno, otro pasaje ahí en Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, ese sacerdote, el Señor Jesús, que se hizo hombre, para identificarse con nosotros, identificarse con nosotros. A veces se le alega a algunos políticos y jefes, digamos, presidentes, ministros, etcétera, que muchos de ellos no pasaron por las necesidades que la mayoría del pueblo pasa. Por ejemplo, esas familias de renombre en nuestro país, o sea, no, al mencionarlos no los estoy respetando ni denigrando, pero por ejemplo, los Santos, los Rojas, los Lleras, ¿cierto? Son personas que nacieron en cuna de oro. Entonces, de pronto ellos no saben, no estoy diciendo que no puedan gobernar por esa razón, pero creo que el pasar por las necesidades, ¿cierto? Les podría dar un punto extra de compasión y de identificación con las personas. ¿Sí ve? Eso les haría identificarse más con las personas. El Señor, siendo el Rey del universo, ¿qué hace? Se hace hombre y a través de el haberse encarnado, pues le permite identificarse con las necesidades de las personas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Repito, estamos considerando la compasión del Señor. Entonces, ¿cómo vemos esa compasión? Bueno, el Señor, al ser hombre, ¿cierto?, puede identificarse con las debilidades de los seres humanos y puede acercarse hacia ellos de tal manera que les ayude y les pueda socorrer, considerando que Él también es hombre en ese momento, ¿no? ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 8 del 2 al 3, me gusta mucho que el leproso no solamente le dice: Señor, sáname. ¿Qué le dice? Pone a consideración del Señor su sanidad. Eso no lo hacían la mayoría de milagros, es: Señor, sáname, ayúdame. Pero en este caso, el leproso, de manera interesante, pone a consideración del Señor su propia sanidad. ¿Y qué dice el Señor? Si quieres puedes sanarme. ¿Y qué le dice el Señor? Quiero. ¿Qué está expresando ahí? Su compasión. Su compasión. ¿En qué otro pasaje? Bueno, aquí tengo otro, Lucas capítulo 13, del 10 al 17. Lucas capítulo 13, del 10 al 17. Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Cómo se ve la compasión hasta aquí del Señor? ¿Cómo vemos la compasión ahí del Señor? O sea, le dice, ella no fue a donde el Señor a pedirle sanidad, fue el Señor el que la llama. O sea, antes de que ella exprese su necesidad, el Señor, ¿qué fue? Fue a primero. Evidencia su compasión. Evidencia su compasión. Ese es nuestro sumo sacerdote, una persona completamente compasiva, ¿sí? Y más adelante habla de eso, porque es que el jefe de la sinagoga dijo: no, vengan otro día a ser sanados. Pero el Señor más adelante dice,
versículo 15, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, ¿cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Dese cuenta que esa sanidad nos faltó en el punto anterior cuando hablábamos de el mudo endemoniado. Parece que esta mujer también andaba encorvada debido también a una opresión demoníaca o una posesión demoníaca. Bueno, por lo menos aquí habla de que había sido esta mujer atada, ¿cierto?, por Satanás. Entonces también aquí vemos otro caso de enfermedad por opresión demoníaca o por posesión, ¿sí? Pero ese no es el punto ahorita. ¿Cuál es el punto? Que él dice, esta hija de Abraham me preocupa, me interesa. Aunque a usted como jefe de la sinagoga no le interese, a mí me interesa. Vemos una vez más la compasión del Señor por las multitudes. ¿Bien? Y también vemos el Señor supliendo las necesidades de las personas. Porque aunque esta carne, ¿cierto?, es pasajera, y aunque el Señor enfatizaba que el que pierda su vida por causa de él la iba a salvar, la iba a encontrar, y aunque el Señor daba más prioridad a lo espiritual, aunque eso involucrara en algún momento la exposición a peligros físicos, sin embargo no deja de preocuparse por las necesidades físicas de las personas. Mateo capítulo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión, otra vez, no sé si es la misma palabra, de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Dese cuenta la compasión del Señor. O sea, vienen y escuchan, pero me preocupan estas personas, y evidencia eso, les da de comer. Entonces, hasta este punto hago una reflexión, que uno a veces cree que Dios no se ocupa de nosotros y que no piensa en nuestras necesidades, pero Él sí piensa en nuestras necesidades, ¿cierto? Aunque a veces estemos pasando dificultades, no significa que el Señor se haya desentendido de nosotros, ¿cierto? Y Él siempre está con nosotros. Sí, señora. Entonces, más bien las pruebas y las dificultades nos llevan a volvernos a Él y a descansar en su voluntad, aunque a veces no entendamos por qué pasan las cosas. ¿Cómo es que decía que no tardan en nada? No llega tarde, ¿cómo es que decía? Como decía Adrián Rogers, que Dios nunca tiene afán, pero llega siempre a tiempo. No tiene afán, pero nunca llega tarde. Ese es el punto. Y vemos aquí la compasión del Señor también en el aspecto físico. Entonces sí se preocupa por nosotros. ¿Se acuerda cuando pasamos por el Sermón del Monte y veíamos que el Señor les decía a las multitudes, no se angustien, no se preocupen, no se afanen, ¿cierto? Porque si el Señor cuida de las aves, pues cuánto más de ustedes, que valen más que muchas aves. ¿Por qué pasamos entonces a veces dificultades, a veces como que se ve la escasez del dinero, las cosas no parecen ir como uno quisiera? De pronto lo digo también yo en lo personal, a veces como que la queja quiere surgir en algún momento en mi vida, pues el Señor se glorifica, aún en medio de nuestras limitaciones, pero nunca podemos dudar que el Señor tiene compasión, porque Él no cambia. O sea, no tiene sentido que en ese entonces sí tenga compasión y ahorita se le acabó, después de 2000 años se le acabó, no, porque Él es Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Él no cambia, ¿sí? También el Señor expresa su compasión al defender a los más débiles. Juan capítulo 8, del 2 al 11, cuenta la historia de la mujer adúltera. Fue sorprendida en pecado y según la ley tenía que morir apedreada. Pero el Señor
la defendió y le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Es decir, el Señor no le estaba diciendo, váyase, usted no hizo nada, no, váyase, pero no siga pecando, ¿sí ve? Expresó su compasión perdonándola, ¿cierto? Pero diciéndole que ya no pecara más. ¿Y en qué otra medida el Señor expresa su preocupación por las personas? Llevando el mensaje de salvación a los perdidos. Ese es el punto. Mateo 9, que es del 10 al 13. Mateo 9, del 10 al 13, ¿recuerda la conversión de Mateo? Dice que él se sienta con los, ¿se acuerda? Con pecadores y publicanos, sin importar lo que pensara la gente. Y también en Lucas 19, del 1 al 10, la historia de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, pero el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces podemos notar la compasión del Señor para con las multitudes y con las personas más vulnerables. Bien, entonces hasta ahí la compasión del Señor Jesús, o hasta ahí vamos a tocar este tema. No es que la compasión se acabó ahí, no, el Señor sigue siendo compasivo. Me faltó aquí una cosita. La compasión de Jesús, me faltó una. La necesidad de las multitudes no está ahí, pero se la voy a compartir. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es básicamente ese punto. Entonces, la compasión se refiere ante todo al hecho de no tener un guía espiritual. ¿Sí ve que ya habíamos hablado de la compasión del Señor físicamente, pero el contexto ¿cuál es? Tengo compasión de ellos, ¿cierto? Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Tuvo compasión de ellas en qué sentido? En que no tenían una guía espiritual, un líder espiritual. O sea que la compasión en este capítulo 9 al final se está enfocando en las necesidades ¿qué? ¿Físicas o espirituales? Espirituales. Espirituales porque está hablando de ovejas sin pastor. No se está refiriendo a comida, no se está refiriendo a necesidades de vestido. Ya eso lo tocamos. O sea, no significa que no tenga compasión físicamente, pero el énfasis acá es la compasión espiritual por sus necesidades espirituales, ¿sí? Entonces, en el contexto vemos que la preocupación o la compasión se refiere al hecho de que ellos no tenían un guía espiritual. ¿Y qué es lo más contradictorio? Que ellos tenían una religión. ¿Qué es lo más contradictorio? Que habían fariseos, habían saduceos, habían sinagogas, había un Sanedrín, y como si fuera poco, había un templo en Jerusalén donde se hacían sacrificios, un templo hermoso que Herodes pues levantó arquitectónicamente. Eso era una maravilla. El templo, se dice, historiadores y muchos apuntan a que eso era una obra espectacular. ¿Y cuál es el contraste? Que estas personas, las multitudes, estaban como ovejas sin pastor. ¿Había religión? Sí, había religión. ¿Tenían la escritura? Sí, seguramente. Pero las personas estaban desamparadas y dispersas, dice, como ovejas que no tienen pastor, ¿no? Entonces, ¿en qué se asemeja eso a lo que hoy estamos viviendo? Pues hoy en día, iglesias, cualquier cantidad. Podemos ver iglesias, si así, aquí a 2 cuadras, subiendo, hay una iglesia gigante, o por lo menos hay una denominación gigante, la más grande, creo que aquí en Zipaquirá, y eso es una manzana prácticamente, grandísimo ese lugar. Si vamos aquí para abajo, encontramos más, para allá encontramos aquí por la 11 hay otra organización, ¿sí? Y donde vayamos hay iglesias e iglesias e iglesias, pero por eso podemos ver una mejoría en los corazones de las personas. A veces tristemente no. Puede que tengan un lugar de culto, pero no tienen una relación con Dios. Y prueba de ello es que yo conozco una persona
una muchacha que es fiel a su iglesia, va a una iglesia y ella es fiel y es una muchacha que tiene su esposo, tiene su hijo, en fin, pero ella tiene muchas preguntas y en su iglesia no le han podido dar como esas respuestas y tiene que pedir ayuda en otra parte porque en su iglesia, ¿cierto? No le están colaborando por lo que veo en su relación matrimonial, es decir, dándole bases, ¿cierto? Principios bíblicos y tampoco principios bíblicos para la educación de su hijo. Puede que allá estén tratando de expulsar demonios porque lo hacen seguido, pero esta muchacha, y yo veo eso en esa muchacha, que está como espiritualmente huérfana. Lo digo porque una hermana de la congregación, una dama de la congregación que está educando a su hijo pues con principios bíblicos, yo le dije, por favor, hable con esta muchacha porque yo no sé, o sea, yo también le hablé, pero hay cosas que yo no le puedo hablar porque no soy madre ni tengo hijos y tampoco sé mucho del colegio en casa, entonces y cuando esta dama pues me contaba cómo le fue, me decía, esta persona no se sujeta a su esposo, esta persona todavía está en esto con su hijo. Entonces, ¿qué hemos tratado de hacer? Con misericordia y con mucha compasión hemos tratado de facilitarle, ¿cierto? Como discipulado al respecto. Pero yo ¿qué noto ahí? Yo noto que esta muchacha espiritualmente está huérfana, ¿no? Y no porque es que aquí seamos los que podemos suplir necesidades, no. Pero el caso de esta muchacha yo veía es una orfandad espiritual. Entonces, dése cuenta que aunque hayan iglesias, aquí solamente en nuestro país, es increíble. Yo me acuerdo cuando hubo un escándalo con una de las iglesias, que los periodistas, ¿sabe cómo los periodistas cogen un tema y tratan de buscar por dónde está la falla? Y buscaban que en el Ministerio del Interior, creo que hay mucho, o sea, que cada no sé cuánto tiempo sacan personería jurídica para iglesias. O sea, estamos diciendo con esto que hay muchos grupos, pero no por eso nuestras ciudades están mejor o nuestros hogares están mejor. Hoy y ayer en el noticiero salía que en Colombia la tasa de divorcios se disparó. No me acuerdo en qué porcentaje, pero es altísimo el índice. Y salió por noticias, no lo está diciendo un medio cristiano, lo está diciendo un noticiero secular. Entonces, ¿eso qué está evidenciando? Que aunque hayan muchas iglesias, a veces la iglesia no está, o la iglesia nominal, no está pues llenando esas expectativas, ni está haciendo guía. Es lo que estamos viendo. ¿Por qué estoy comparando lo de hoy con lo de aquel entonces? Porque también en aquel entonces habían sacerdotes, había un templo muy bonito, pero las personas estaban desamparadas. O sea, tristemente estamos leyendo una realidad actual, ¿no? Y aunque hubiesen líderes, pues no había realmente un liderazgo espiritual. Notémoslo un momentico. Vamos a Mateo capítulo 7 al final. Mateo capítulo 7, versículo 29, bueno, desde el 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, ¿cómo enseñaban los escribas? Según lo que estamos leyendo. Sin autoridad. ¿En qué consistía esa autoridad? ¿Se acuerda que habíamos hablado? Pues la autoridad en el sentido de ser también testimonio. Vamos a considerar Mateo capítulo 23, también cuando el Señor pues le hace una tremenda, pero también amorosa reprimenda a los fariseos. Capítulo 23, del 1 al 3 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen
y no hacen. Más adelante, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y hoy en día eso estamos viendo. Esto me hace acordar que hay iglesias, hay organizaciones donde a la gente la presionan a que busque discípulos, ¿cierto? A que la gente corra y siembre, es decir, para que esté dando constantemente dinero a sus causas y pues como que cohíben a la gente, cohíben no, sino que presionan a la gente a que dé. Entonces la gente está recibiendo cargas, pero no está recibiendo una guía. No está recibiendo una guía. Yo supongo que esta amada hermana en la fe, porque es una muchacha que tiene conocimiento y temor de Dios, se le está demandando dinero para que ofrende, pero no se le está no se le está ofreciendo respuestas y guía en cuanto a su vida, a su comunión personal, su rol como esposa y su rol como madre. Es lo que podía haber en este caso. Y yo solamente estoy citando un ejemplo. Dígame, ¿cuántas madres hay en las iglesias? ¿Cuántas mujeres, madres de familia, pues están en las iglesias? O sea que hay bastante orfandad espiritual, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el deber de los discípulos? El deber de los discípulos es rogar. ¿Rogar para qué? Para que el Señor envíe obreros a su mies. ¿Recuerda qué es la mies? Los que han estado el domingo, ¿qué es la mies? La cosecha, pero específicamente, ¿qué es la mies? De la cosecha, ¿qué es la mies? ¿Se acuerda la mies? El trigo ya listo para ser cortado, es decir, ya el grano está madurito. ¿Señor? O sea, ya el grano, cualquiera sea, cebada, trigo, ya está madurito para recoger. O sea, ya es el tiempo de la cosecha, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con la mies, con el grano, ¿sí? Listo para recoger. Y en este caso el Señor está diciendo que rueguen. ¿Por qué? Porque dice que la mies, ¿cierto?, es mucha. Es decir, hay mucho para recoger, pero no hay suficiente personal para recoger. ¿A qué se refiere con la mies, según lo que estamos hablando? A las necesidades, las personas necesitadas listas para recibir el mensaje, para ser lideradas espiritualmente. Pero dice que hay poquitos quienes puedan suplir y acudir a esa necesidad. Hay poquitos a quienes uno pueda acudir, o esas personas son poquitas para atender tan grande cosecha. Entonces, ¿qué dice el Señor? Rueguen. Juan capítulo 4, versículo 35, cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, dice allí, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿A qué siega se está refiriendo? No, señor. Él dice ya, o sea, ustedes dicen que falta 4 meses para la siega, pero ¿a qué siega, cuál siega es la que hace falta 4 meses? La siega física. Pero el Señor no se está refiriendo a la siega física, se está refiriendo a la siega espiritual. Y precisamente en ese momento estaba hablando con una mujer samaritana, es decir, hay una necesidad espiritual. Y en ese contexto, ¿el qué lo dice? Ahí dice, alcen sus ojos, porque los campos están blancos para la siega. Es decir, hay muchas personas que atender, hay muchas personas con necesidades espirituales, es el tiempo de ir. Lo que pasa es que no hay suficientes obreros, no hay suficientes obreros para que atiendan la mies. ¿Por qué? Porque cada quien está en sus asuntos y cada quien pues vive a su manera. Es decir, no hay un pastor en sus vidas, no hay dirección. Por eso la importancia, ¿se acuerda lo que nosotros leíamos, bueno, con algunos del discipulado? Dice que hemos de estar sujetos, pertenecer a una congregación, pero en el sentido de identificarnos con ella y sujetarnos a nuestros líderes, aunque a veces pues, no, hay cosas que pronto no nos parezcan, pero eso es parte de la obediencia, eso es parte de la vida cristiana, es bíblico.
obedezcan, sujétense a sus pastores, porque ellos han de dar cuenta a Dios. Entonces en eso también consiste el liderazgo espiritual, o sea, poderme yo sujetar y poder guiar a personas que lo necesitan. En este caso, personas que no tienen conocimiento de Dios necesitan una guía espiritual, necesitan conocimiento de Dios, pero no hay quien llene esa necesidad. Entonces, ¿cómo se despierta esa necesidad? ¿Cómo se despierta? Pues para que uno pueda servir a las multitudes, primero el Señor tiene que hablar de esto, y es lo que estamos leyendo. El Señor nos está hablando de que hay una necesidad, y a partir de lo que el Señor nos está diciendo, entonces podemos tener ojos para ver las necesidades alrededor de nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de su merced como madre, mientras tenga la oportunidad de vivir con su otra hija, ¿cierto? Ahí hay una necesidad, con sus nietos ahí hay necesidad, ¿cierto? O sea, a donde vayamos, Miguel, su familia, sus compañeros de trabajo, mi persona, con las personas que vivimos en como en esta torre, como quien dice, los vecinos, ¿sí? Nuestros familiares, o sea, por todo lado donde uno vea, hay necesidad, hay necesidad. Entonces, este comentario del Mundo Hispano dice, y con eso termino, nuestra tarea es orar, la tarea del Señor es la de enviar. ¿Sí ve? Cada quien hace, o sea, Dios es soberano, pero nuestra tarea ¿cuál es? Orar. Y la tarea del Señor ¿qué es? Enviar. Él es el que coloca el querer como el hacer y llama a las personas, como llamó al apóstol Pablo y a Bernabé. La falta de obreros, dice acá, se debe no a la indisposición de Dios de llamar, sino a la indisposición de los hombres de oír y obedecer. Cuando uno ruega al Señor que envíe más obreros, 3 cosas pasan. Entonces, primero, uno se vuelve sensible, ¿sí? O sea, se crea un ambiente favorable en la iglesia de Dios. Primero, se abre uno mismo para que Dios pueda llamarle. O sea, yo mismo me puedo poner, Señor, ¿qué he de hacer? Yo puedo servirte, Señor, aquí estoy, ¿sí? Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. No necesariamente hablarle a las naciones, donde yo estoy, con mi familia, con las personas a quienes puedo compartir, ahí estoy. O sea que el orar porque el Señor envíe obreros a su mies y supla esas necesidades, trae sensibilidad ¿a quién? ¿A quién trae necesidad eso? O sea, el hecho de pedir para que el Señor envíe obreros a su mies, ¿a quién hace sensible? Al que ora, a mí, ¿sí? Segundo, lo que estamos viendo ahí, se crea un ambiente también, no solamente a nivel personal, sino un ambiente también a nivel de la iglesia, ¿cierto? Es un ambiente también a nivel de la iglesia, ¿sí? Y dice, para que Dios pueda hablar a otros miembros. Y en tercer lugar, Dios bendice a la persona que ora. Según nos comenta aquí este erudito. Entonces, que envíe, bueno, esta palabra enviar es una palabra, o sea, la palabra enviar es como, no es la palabra hágame un favor, vaya a tal lado. No, la palabra es empujar. Eso es lo que significa la palabra en original, empujar. O sea que debemos orar para que el Señor empuje, ¿cierto? Para que el Señor use, ¿cierto? De su soberanía, de su gracia, para impulsar. Impulsar, eso es lo que significa la palabra enviar. O sea, no es cualquier enviar, es llamar así. ¿Recuerda casos en la Biblia? Personas que hayan sido empujadas al ministerio. En este momento se me viene uno, Jonás. Jonás, el Señor lo hizo regresar a las malas y fue a predicar a Nínive, lo envió a Nínive, ¿cierto? ¿Qué otros ejemplos podemos ver en este momento? Empujar a alguien. Jeremías, ese es otro, que él trata de quedarse callado, pero dice que había un fuego en su boca que no podía y él tenía que proclamar. Entonces, Elías. Sí, Elías huyó, sí señor, Elías huyó y el Señor le dijo, no señor, media vuelta, devuélvase y vaya sí señor, Elías también, personas que el Señor
las ha empujado al ministerio en su momento. Entonces que el Señor haga lo mismo, comenzando yo creo que con nosotros. Nosotros mismos seamos sensibles a esas necesidades. Bueno, vamos a orar. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la convicción que nos das por tu Espíritu, Señor. Gracias porque tú nos estás llamando una vez más, Señor, a que consideremos tu verdad, a que consideremos tu palabra, Señor, a que consideremos tus verdades, Señor, a que consideremos que hay necesidades alrededor de nosotros. Por eso esta es una razón más para que intercedamos, para que oremos, para que permanezcamos, Señor, y no desmayemos, que no escatimemos esfuerzos, Señor, para vivir en tu voluntad, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Aún si hay mucha necesidad, Señor, ayúdanos a clamar y a rogar, Señor, que seamos enfáticos en la oración, pero que asimismo seamos personas que diligentemente nos dejemos usar por ti y que digamos, como dijo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Gracias por expresarnos tu compasión, Señor. Danos de tu compasión, que también nos identifiquemos con esa compasión que tuviste con los perdidos y nosotros también podamos ir a las personas y podamos darles el mensaje que necesitan, Señor. Nosotros mismos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro testimonio, con nuestra intercesión, Señor, aún con nuestras acciones, Señor, expresar esa preocupación hacia los demás, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en esta noche. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Síguete quedando con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiciones.